¿Ha escuchado alguna vez "dele al Señor la parte que le corresponde"? ¿Ha sido partícipe de la audiencia de un sermón que afirma que es hora que nos pongamos al día con el Señor, aludiendo al diezmo? ¿Ha escuchado que negarle el 10% de sus ingresos a la iglesia constituye un acto de desobediencia? Pero, ¿qué tan válida es esta enseñanza? ¿Está vigente el diezmo aún? ¿Podemos considerar que es una obligación para los cristianos de hoy, incluso para los que somos gentiles? ¿Qué tan válida es aquella enseñanza de transformar el diezmo en un monto adeudado con el Señor? Evaluaremos cada uno de estos puntos a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, ¿qué es el diezmo? La palabra diezmo significa la 10ª parte de un todo. En el caso de la Biblia, el diezmo aparece solo 2 veces antes de la ley mosaica. Una refiriéndose a los diezmos del botín que Abraham dio a Melquisedec, y la otra por el voto voluntario que hizo Jacob por un viaje seguro. Ninguna de estas 2 menciones propone que el diezmo era obligatorio, solo provenían de la libre generosidad y voluntad de aquellos patriarcas, y no por un mandato de Dios. La formalidad del diezmo y su carácter de obligatorio nace con la ley de Moisés. El diezmo tenía un carácter de obligatorio, pues era una compensación por algo que no era voluntario. Dios escogió a una de las 12 tribus de Israel, exactamente la de Leví, para ocuparse de los temas espirituales de la nación. Por ser esta tribu la responsable únicamente de los temas espirituales y del sistema expiatorio, se les sostenía con el diezmo. Así lo establecía la ley. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por orden de Dios, el diezmo reunía ciertas formalidades, que también tenían el carácter de obligatorio. Deuteronomio 14, versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esto revela que los diezmos se entregaban anualmente. Sin embargo, Dios estableció un ciclo de 3 años. Los 2 primeros, los israelitas, debían comer sus diezmos en el lugar que Jehová escogía. Y, según lo que revelan los versículos 28 y 29, al tercer año se entregaba lo acordado a los levitas. Los elementos que se diezmaban también eran obligatorios. Los diezmos debían de sostener con alimento a los levitas. Podemos ver en Deuteronomio 14 que se entregaba el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Otros elementos guardan aún más relación con el campo agrícola y ganadero. En el aspecto agrícola, la ley de Moisés establece: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Y en el aspecto ganadero, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aunque más de 15 veces se menciona la palabra dinero en la ley mosaica, al referirse al diezmo, solo asume los productos aludidos anteriormente. Por lo tanto, los diezmos jamás se daban en dinero. Incluso la ley mosaica sostenía que en caso que alguien se viera imposibilitado de transportar su diezmo, por la lejanía del lugar de reunión que el Señor escogió, debía vender lo que transportaba y con ese dinero comprar en las cercanías productos agrícolas y ganaderos. La consulta ahora es: ¿está vigente el diezmo aún? ¿Puede un pastor, predicador o hermano cualquiera enseñar que el diezmo es un compromiso vigente con Dios y que cumplirlo es señal de obediencia y causa de bendición? Para reconocer la vigencia o la validez del diezmo, debemos reconocer cada uno de los elementos que componen el contexto y la estructura central de este sistema. En primer lugar, la formalidad, obligatoriedad y sentido de compromiso del diezmo pertenece a la ley de Moisés o antiguo pacto. Las Escrituras nos revelan que el nuevo pacto, hecho por medio de la sangre de Jesucristo, derroca completamente a la antigua ley de Moisés. El texto de Hebreos declara: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El apóstol Pablo asume que Cristo padeció por nosotros para liberarnos de la maldición de la ley, con lo cual nos entregó vida juntamente con él, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola
de en medio y clavándola en la cruz. Esto hace de los diezmos un sistema obsoleto, pues es dependiente del antiguo pacto, el cual fue reemplazado por el nuevo pacto del Señor Jesús. En segundo lugar, si el diezmo fue instaurado para el sostén de un sistema sacerdotal, la exigencia actual también debiese tener el mismo objetivo. Sin embargo, nos encontramos con un grave problema, pues el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento fue abolido por Jesucristo, quien es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El libro de Hebreos dice que Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto para ejercer un sacerdocio eterno. Para los cristianos no existe sistema sacerdotal humano, solo Cristo es el mediador. Por lo tanto, el diezmo no está vigente, pues el fin por el cual existía fue abolido por Cristo mismo. Así lo especifica Hebreos, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En tercer lugar, la formalidad del diezmo sobre los elementos entregados y la frecuencia de su entrega también eran aspectos obligatorios. Si los diezmos se pagaban una vez al año, ¿por qué en nuestras iglesias se pagan diezmos mensualmente? Si la antigua ley contemplaba que los diezmos debían ser entregados obligatoriamente en alimentos, ¿por qué nuestras iglesias reciben diezmos en dinero? Si la ley contemplaba que todo el pueblo comía sus diezmos los 2 primeros años, ¿por qué no se sigue este mismo régimen? El nuevo pacto no menciona ninguna ofrenda con el carácter de obligatoria. De hecho, no existe ninguna evidencia bíblica que corrobore que la iglesia del primer siglo diezmara, pues si hubiese sido una ordenanza de Dios, con seguridad el apóstol Pedro o Pablo lo hubiesen mencionado. ¿Cuántas veces ha escuchado con el fin de defender o enseñar la vigencia del diezmo la siguiente cita del libro de Malaquías? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sin embargo, al parecer ignoramos que solo 4 versículos antes, el profeta menciona a los reales receptores de este pasaje, los hijos de Jacob, las tribus de Israel. Incluso el versículo siguiente asume: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, misma referencia al pueblo de Israel que expone el versículo 9, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Citamos el versículo de traed los diezmos al alfolí, negando el contexto y realizando un examen bíblico acomodado e incorrecto. ¿Somos capaces de pedir diezmos apelando a la Biblia, ignorando al mismo tiempo lo que ella contempla? Todas estas problemáticas saltan a la vista al momento de hablar sobre la vigencia de los diezmos o el compromiso del cristiano con ellos, pues es un sistema obsoleto y reemplazado por el nuevo pacto, hecho mediante la sangre del Señor. El sustento de los ministerios debe ir en perfecta armonía con la ley de la libertad y no en contraposición con ella. La ley de los diezmos no es consecuente con la gracia, pues es de naturaleza obligatoria, lo que sería inviable con lo expuesto por el Señor y los apóstoles. El Nuevo Testamento propone una ofrenda completamente voluntaria, sin necesidad de ser parte alguna o porcentaje determinado de nuestro ingreso, lo cual cumple derechamente con la ley de la libertad cristiana que nuestro Señor nos otorga por medio de su gracia. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.